Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo especial de la Plu. Tai le cocina a Pat basados en el libro. Las palabras del chico de voz clara se refieren al pan que está en la sartén, aunque realmente no parece que vaya a quemarse porque no tiene los bordes negros, y el cocinero lo está preparando con mucho cuidado. A pesar de eso, Pat acepta creer en esa declaración y libera a Tsai antes de caminar hasta la mesa para esperar por la comida, mientras observa al chico pequeño trabajando muy concentradamente sin apartar la vista. Tan pronto su novio se aparta de él, Tai suspira y se aclara la garganta antes de concentrarse de nuevo en cocinar. Sabe que Pit Pat lo está observando constantemente mientras trabaja, ya que hace lo mismo todas las mañanas, y ha sido así durante más de 2 años. Pero al menos es mejor que ser abrazado todo el tiempo mientras cocina. Aunque antes de lograr que el chico alto se siente tranquilamente en la mesa a esperar, la comida de Tsai se quemó muchas veces, provocando que terminaran discutiendo en el mismo lugar, porque desde que se reconciliaron aquella vez, Pit Pat parece haberse vuelto más apegado a él. Sin embargo, alguien tan privado como Tsai no se siente para nada molesto, porque ahora él también quiere estar cerca de Pit Pat de la misma manera. Incluso podría decir que él mismo se ha vuelto mucho más apegado que el mayor. Está listo, dice el chico pequeño, mientras coloca los platos de comida en la mesa frente a Pat, que le dedica una amplia sonrisa y lo mira con ojos brillantes. Gracias, responde Pat, mientras recibe la comida que Tai preparó para él y luego empieza a comer. Sin embargo, se detiene cuando se percata de que el chico pequeño lo está mirando fijamente, con sus ojos claros y una expresión inocente. Una sonrisa se escapa de la garganta del chico alto, mientras siente que el corazón se le llena de ternura. El chico pequeño deja escapar una sonrisa suave cuando se atrapa como si fuera un niño haciendo una travesura y luego pregunta con cautela, ¿qué tal? Pat vuelve a sonreír cuando escucha la pregunta que el más pequeño suele hacerle cada vez que le prepara algo de comer, porque no importa cuánto lo elogie o lo felicite, la otra parte sigue sin confiar en sus propias habilidades culinarias. Sabroso, muy delicioso. Pat se concentra en enfatizar las palabras muy, con la esperanza de aumentar la confianza del chico más joven. Tai arruga la nariz cuando escucha las palabras exageradas de la persona frente a él y vuelve a hablar usando un tono de voz disgustado. ¿Realmente está delicioso? Está realmente delicioso, de verdad. Todo lo que Tai me ha preparado para comer siempre ha sido delicioso. Gracias. El chico de voz clara responde a los elogios y revela una sonrisa que casi provoca que se le entrecierren los ojos antes de que ambos hagan contacto visual y sientan como si el mundo entero se detuviera cuando están juntos. Los ojos expresivos de Pat lo miran cargado de todos sus sentimientos y es como si hubiera una conexión cargada de significado entre los dos. La atmósfera ahora mismo es tan buena, tan maravillosa que realmente quisiera detener el tiempo ahora mismo. Una voz profunda rompe el silencio y mientras sus miradas permanecen entrelazadas, los ojos de Pat vacilan con una inseguridad que se desvanece casi en un segundo. El corazón de Tai se acelera un instante y su mano delgada se extiende para tocar suavemente el rostro afilado de la persona frente a él. Antes de hablar, Tai promete que a partir de ahora dará todo de sí para que estemos juntos de esta manera por mucho tiempo.